verdaderamente alarmantes. Ahora, le dijimos a la Federación de Inquilinos, a Gervasio Muñoz, che, pero más allá de mostrar algunos gráficos, algunos porcentajes, compartamos algunas historias de la vida real, de los mensajes que seguramente le llegan una vez constituido la Federación de Inquilinos, un lugar donde inquilinos e inquilinas pueden trasladar sus preocupaciones y sobre todo dirimir situaciones de desventaja a la hora de negociar con una inmobiliaria o con dueños de las propiedades. Contanos qué te dicen, cuáles son las preocupaciones y las realidades de la gente hoy que le preocupa el alquiler y el alquiler en tanto la efectivización del derecho a la vivienda. Miren esto. Mensajes de gente real, por supuesto están borrados los nombres, que le llegan a la Federación de Inquilinos. Pago el alquiler, los servicios y la tarjeta y el resto del mes vivo con menos de 100.000 pesos. Es una tortura. Con deudas y con angustia. Mensaje que le llegan a la Federación de Inquilinos. Esta tarde me dicen a cuánto se me va el alquiler. Termino el contrato de 3 años, no sé con qué me voy a encontrar. Otro inquilino o inquilina, pensando seriamente en volver a la casa de mis viejos. Presten atención a esta palabra, es una tortura. Cada 6 meses tengo que renegociar y las expensas encima por las nubes. Hay más. Mudándome a un lugar más chico y barato. En el edificio me ofrecían otro, pero no lo puedo pagar. Sin salud mental. Alguna parte, bueno, se puede ir por la lucha de los trabajadores de la salud, pero casi no. Buscando un trabajo más para cubrir gastos. Desesperada, dice otra inquilina, tocando ahorros todos los meses. Le vamos a preguntar a Gervasio, y me voy a la mesa, a preguntarle a Gervasio Muñoz cuántos de estos mensajes llegan, y me imagino que esto solo muestre una muestra. Es decir, por detrás hay también consultas que derivan en conversaciones muy angustiantes. Gervasio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿De qué manera le llegan estos mensajes a la Federación de Inquilinos? Estos fueron a través de las redes sociales, de Instagram directamente, pero después tenemos un servicio de asesoramiento legal vía mail con un formulario. Nos llegan alrededor de 20 consultas por día y te diría que hay 2 líneas en común. Uno es la desesperación absoluta porque ya no se trata de un problema legal, sino que es exclusivamente económico por las condiciones que se fijan hoy en los contratos. ¿Qué quiere decir que no es un problema legal? ¿A qué te refieres? Hoy no hay nada que se pueda pelear en términos legales. Cuando había una ley, había muchas consultas que decían, che, no me quieren respetar el aumento por el índice, me están pidiendo más plata por fuera de lo que dice el contrato. Dame una mano para ver cómo hoy está esta Entonces discusión. ahí se actuaba en el marco de alguna protección legal. ¿Y ahora? Eso no existe hoy, por lo tanto es muy difícil ayudar en cuestiones que tienen que ver con el contrato, con las condiciones del contrato. Lo que hay es muchísima desesperación, algo que aparece muchísimo es esto de la angustia, de la desesperación, de no saber cómo seguir en una situación en donde está en riesgo nada más y nada menos que no tener un lugar donde vivir. En un contexto de una economía terrible, el que, por ejemplo, se queda sin laburo, automáticamente se queda sin casa el que alquila. ¿No? Es lineal eso. O sea, que se queda sin laburo al mes siguiente. No tiene para pagar el alquiler. Claro. Sí, cosa que tampoco beneficia a los propietarios, digamos. Bueno, el propietario va a encontrar a otro que sí tenga laburo, no se sabe por cuánto tiempo. Pensaba también, proyectando un poco, porque lo que ha cambiado sustancialmente también era lo que representaba en los salarios el pago de los servicios. O sea, antes vos podías tener un alquiler, pero posiblemente tenías pago de tarifas mucho menor a lo que representa hoy. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? ¿Creció más proporcionalmente el alquiler para un salario o crecieron más en todo caso los servicios que se pagan, las tarifas de servicio? Hay que tener en cuenta, me parece a mí, una particularidad muy importante respecto a el gasto del hogar de los inquilinos. El gasto más importante, más pesado de un hogar inquilino es el alquiler. Más rígido además. Mucho más rígido, pero además en volumen. No es lo mismo un 20% cada 3 meses o cada 4 meses en el precio del alquiler, que pueden ser 400.000, 500.000, 700.000 pesos, claro, que un 20% trimestral en el aumento de la luz o de alimentos. Así sean de 100.000 pesos las tarifas, digamos. Exacto.
Cuando llega, por eso lo que hoy estamos viendo es que cuando llega el segundo aumento, que es a los 6 meses, actualizaciones trimestrales atadas a la inflación, cuando llega el segundo aumento ya no hay forma de pagarlo. Porque vos empezaste con un alquiler de, digo cualquier cosa, 300.000 pesos, pero a los 6 meses tenés que pagar 500.000. Claro. ¿Sí? Y eso en el salario, el peso del alquiler en el salario es mucho más violento. Una de las cosas que nosotros medimos en septiembre fue el peso del alquiler y de las expensas sobre los ingresos totales del hogar. ¿Sí? No sobre un salario, sino sobre los ingresos totales. El 45% de los ingresos totales del hogar se destinan solo al alquiler y expensas. Casi la mitad de los ingresos de un hogar. Yo te diría que un ingreso se destina, y en algunos mensajes se vio eso, Sí. un ingreso Un salario de la familia se un salario se destina al alquiler Qué y con bárbaro. el otro salario tenés que sobrevivir. Gervasio, hicieron, perdón, Paulín, Sí, para, perdón. ahora Perdón. seguimos, Sí, sí. para ir mostrando la encuesta, los resultados de la encuesta. Agarramos algunos elementos que Gervasio Muñoz consideraba importantes, a ver qué compartimos primero. Precio promedio del alquiler de septiembre en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Monoambiente, 2 ambientes, 3 ambientes y 4 ambientes. ¿Qué diferencia hay entre la columna roja y la celeste? Para mí lo más importante, y es que en las columnas celestes está el precio para monoambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, 4 ambientes, firmados antes de la vigencia del DNU, o sea, firmados bajo las condiciones de la ley de De alquileres. la ley de alquileres anterior. En septiembre, quien estaba bajo las condiciones de la ley de alquileres Sí. pagaba 250.000 pesos un monoambiente, y quienes firmaron contrato bajo las condiciones del DNU, o sea, a partir del 1 de enero, 300, casi 10.000 pesos un monoambiente en la misma ciudad. Pero ¿por qué hay quienes están a favor de la derogación de la ley? Te hacen una cuenta que pareciera que da distinto, que con la ley de alquileres era todo más caro y que con la apertura en realidad los precios bajaron. La única razón por la cual hubo tanta virulencia en contra de la ley de alquileres es porque bajaban los precios en todo el país. Después discursivamente inventaban cualquier cosa. Pero lo concreto es que si se hubiera mantenido... Lo concreto es que hoy Sí, quien está bajo la ley de alquileres sí. paga alrededor de un 25 o 30% menos que aquellos que firmaron bajo las condiciones del DNU, por obvias razones. Y es que primero había una actualización anual por el ICL siempre estuvo por debajo de la inflación, y hoy se actualizan cada 3 meses Sí. por inflación. Esto es también un poco lo que sucede, es que si vos tenés actualizaciones tan frecuentes sobre el precio del alquiler, es imposible terminar un contrato de alquiler pagando esas actualizaciones. Y algo para mí nefasto del decreto, y que muestra de verdad por qué se derogó la ley de alquileres, es que el DNU 70-2023 dice que si un inquilino quiere terminar el contrato antes de tiempo, por ejemplo, porque no puede seguir pagándolo, tiene que pagar como multa por rescindir el contrato el 10% del resto del contrato. O sea, más claro, si a los 6 meses vos no podés seguir pagando el alquiler, tenés que pagar el 10% de los 18 meses De todo lo que te quedan. falta. Exactamente. Posible. Por lo tanto, la gente se enfrenta a que no puede pagar el alquiler, no tiene plata para mudarse a otro lugar, por supuesto, Sí. y encima tiene que pagar una multa altísima, que pueden ser 1 millón, 2 millones de pesos. A ver, ¿cuál es la siguiente placa de la encuesta que hicieron desde la Federación de Inquilinos? Expectativas sobre las posibilidades de pagar el alquiler en los próximos meses. Tal vez el 46,7%, sí el 42,2%, no el 11,2%. Es decir, si sumás el tal vez, gente que duda si puede pagar el alquiler, convivir con esta duda, digamos, ¿no? Tal vez 46,7%, más el 11 te da el 59% más o menos. Es que en realidad dice que sí creen que van a tener dificultades en pagar el alquiler, el 42%, que tal vez tengan dificultades el 47%. Si vos juntás los que están seguros que no van a poder seguir pagando el alquiler, y los que creen
que quizás haya posibilidades de no pagarlo, te da casi el 90% de los inquilinos. Solo un 11% está seguro de que va a poder seguir pagando el alquiler. Cuando preguntamos también endeudamiento, Pará, 60%. no entiendo entonces, No, la pregunta entonces, no entiendo el número. La pregunta, Porque dice expectativa sobre las posibilidades de pagar, dice sí, en verdad es... Sí, ese título... sería ¿qué es el sí, ¿Usted entonces? cree que no va a poder pagar? Vos Sería decís que la solo el 11% está seguro que va a poder pagar. La El pregunta, resto, claro, la pregunta en realidad era en el informe es, ¿crees que vas a tener problemas para seguir pagando Para el seguir alquiler? pagando, sí, dice, y tal vez el 46. Es mucho claro, más no grave es lo de lo mismo, que pensaba. mucho peor. Ya me parecía grave No, ya de no me por sí parecía, que la qué bueno que le va. No, ¿sabés qué me hizo dudar? Pongamos la placa de vuelta, que en general, como vimos recién con Flor, el verde es positivo y el rojo es malo. Volvamos a la placa, por favor. Sí, porque el dato Sí, es la tremendo. pregunta sería, ¿vas a tener problemas para pagar el alquiler en los Claro. próximos meses? Sí. Y 100, tal vez 40. 46. Tremendo, Fer. Sí, claro. Convivir con esa situación. Sí, yo creo que no debe haber... Por eso aparece salud mental, tortura, angustia. Exacto. Porque... Es más, te voy a decir una cosa, porque acá también se puede inclusive jugar con el tema de la bolsa, pero los que quedaron mejor parados, los que tienen más suerte, entre comillas, son los que arreglaron al principio de lo de Milei, de la asunción de Milei, en dólares. Porque eso le bajó el alquiler. Hoy lo que estamos viendo, sobre todo en Córdoba, no sé por qué realmente, lo que estamos viendo es contratos en dólares con aumentos pactados sobre esos Claro, contratos. a vos arreglaste cuando el dólar estaba a 1.400, un Ahora, alquiler 1.400 de más 500 barato. dólares, que eran 700.000 Sí. pesos, en vez de subir, bajó es y el pasó car- un año. El Y carry pasó... trade del inquilino. No, es al revés, es inverso. El que apostó el dólar Es más, ganó. a ver, yo te voy a decir esto. Es Eh, demencial lo que Vos estamos- agarrás, ¿por qué? Por el tema de la inflación. Los bonos que se arreglaron con Guzmán cuando hizo el canje, Sí. hay algunos bonos que son SER Sí. y otros que son dólar. El bono que empezó en dólar subió 1.200% del 2020. Vos decís, ¿cómo subió? 1.200%. ¿Sabés cuánto subió el que siguió al SER? ¿Cuánto? Mucho más. 2.100. Tremendo. Está un Tremenda la 50% abajo. Es decir, si pusiste la cláusula de la inflación, hoy te ganó. Ahora, si viniera una mega devaluación, ahora, que es lo que le dice el arruina. fondo, Dólares. no, al que está ahí arruina al que está en inquilino, Que dólares. fue en dólares. No al Bueno, otro. Pero mirá la paradoja que alguien podría decir con mucho cinismo, ¿viste? Había que arreglar en dólares los contratos, que es lo que veníamos. No, lo que hoy está el veníamos que arregló en dólares. La verdad, Déjame hacer una referencia. Tenemos una placa más, dale. Que se discute siempre. Sí. Uno ve algunos informes, incluso Mercado Libre creo que tiene un estudio vinculado a alquileres porque Permanentemente. se publican ahí. Sí. Lo que se repite habitualmente es la idea, el concepto, la certeza de que hay más oferta de lugares para alquiler. La lógica del mercado suele ser sabio según las definiciones del presidente. Si hay más oferta, también si yo tengo que alquilar tendría más opciones para alquilar y demás. ¿Cuánto de eso efectivamente es así? Yo creo que hay más oferta por muchos motivos. Primero, porque se derogó la ley de alquileres y sectores que retuvieron viviendas hoy las ponen en el mercado. Segundo, porque... ¿Retuvieron vivienda a propósito para complicar la Sí, existencia? sí, totalmente. Inclusive los portales no publicaban avisos. ¿Los portales no publicaban avisos? Sí, Los los tenían y no... ¿Pero qué iban a contra de su negocio, Gervasio? El negocio de ellos no es un aviso de una inmobiliaria. Mercado Libre ni hablar, sabemos que el negocio de ellos no es ese, pero otros portales como Zona Pro, O sea, por retenían ejemplo, propiedades en oferta no para- solo retenían, permanentemente sacaban informes y mandaban mail direccionados a los inquilinos que se anotan para buscar vivienda, etcétera, haciendo un lobby feroz en contra de la ley de alquileres. Bueno. pero Hoy- perdón, la oferta también terminó aumentando porque con este encarecimiento en dólares de la Argentina, todo el negocio de los que tenían para alquilar También- para extranjeros bajó también. Sí, pero... Hay mucho pero menos hay extranjeros. algo, Acá no ves, encontrás uno y le das un beso. En Palermo estaba lleno. Sí, pero también hay algo que me parece que es importante entender, y es que cuanto más cortos los contratos de alquiler, más renovación de avisos de oferta hay. Si nosotros, cuando el contrato de alquiler era de mínimo 3 años, eso automáticamente te baja un 30%, un 33% la oferta de avisos en Internet. Porque si vos publicás una casa cada 2 años y la publicás cada 3, obviamente que baja la oferta.
¿sí? Hoy los contratos son cortos, Claro. pero También sobre todo... baja la oferta y la necesidad, porque el que tiene Exacto, 10 años también pero va a si nos buscar. decían que no había oferta, que estaban 500.000 familias, que son las que alquilan en la ciudad de Buenos Aires, nada más, deambulando por las calles porque no había oferta. Queda todo negro. Nadie se quedó en la calle porque no había oferta para alquiler. Que vos entres Pueden haber aumentado, y que digo, haya baja... si era más difícil de encontrar. Puede ser que uno tenga la dinámica de encontrar por zona prop o por Mercado Libre. Pero por ahí si uno A no ver, tiene mecanismo para resolverlo. Me voy a ir a la última placa, que tiene que ver con algo también muy importante y que viene cambiando y se percibe, más allá de lo que diga la encuesta, que es a qué edad se va, entiendo yo, al primer alquiler. Sí. ¿Está bien? A ver, rango etario de hogares inquilinos, ahí nos explicás lo que necesitas para que entendamos bien. Hasta 25 años el 32,9%. ¿Qué entiendo yo? Que el 32,9% de quienes tienen hasta 25 años efectivamente se mudan. Entre 26 y 30 años, el 47,6%. 31 y 35, 41,7%. 36 y 40, 42,9%. Este dato me llama mucho la atención. 41 y 50, 33. Mayores de 50, 38. Ayúdanos a leer esto, Gervasio. Hay un problema muy importante, obviamente, en los jóvenes que no se pueden independizar. Esto es Cava, perdón. Esto es Cava. Hay un problema muy grande que tiene que ver con dos cuestiones. Por supuesto, las condiciones laborales de los jóvenes y las condiciones que pide el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario hoy pide recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler. Por lo tanto, en un alquiler de 400.000 pesos tenés que encontrar un joven de 23 años que gane 1.200.000. como mínimo, ¿no? Eso no existe. Pero no solo eso, además te piden recibo de sueldo en blanco. Los pibes no Garantías. conocen un recibo de sueldo. Garantías también. Garantías también. Perdón, con el dato ahí. Vos decías el 33%. ¿El 33% de qué? De ese Hasta rango 25 etario. años. De cada rango De etario. rango etario. O sea que uno de cada Tres. de cada tres, el otro que está en la casa o tiene propiedad, no alquila. No, de los inquilinos, del universo inquilino, están estas edades Sí. por peso de rango etario. Sí. ¿Sí? Donde vos ves más volumen en la edad que alquilan es a partir de los 26 años. Ok. ¿Bien? Recién ahí uno puede alquilar y ahí es donde más volumen hay. Va bajando, obviamente, y lo que sí está creciendo muy fuerte, hace mucho tiempo, es jubilados que alquilan. Si el discurso durante toda la ley de alquileres fue que los jubiladitos tenían un departamentito en alquiler, hoy lo que se está Y que la verificando... ley les estaba embromando esa posibilidad. jubilados- Que algunas situaciones puede haber, pero no era el eje de la discusión. Sin embargo, Sí. hoy esos que decían pobre los jubiladitos Sí. son los que le están bajando la jubilación a los jubilados. Sí. Y que si los jubilados van a la Plaza de Mayo, los reprimen. Y cuando nosotros estuvimos en la plaza bancando a los jubilados, yo no vi una sola inmobiliaria tan preocupada por los jubiladitos bancando para que tengan jubilaciones dignas. Y además, los jubilados también alquilan. Bueno, ese es el universo un poco de lo que está sucediendo en un marco de desregulación Igual debe haber absoluta. un montón de esto que se decía hoy, del famoso el tango, ¿no? Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Sí, Hay sí. una cantidad de gente. Sí, que totalmente. ya Los está. que tienen dónde volver, ¿no? Después, por ejemplo, hay lista de espera en hoteles familiares. La demanda que hay de hoteles familiares es enorme.